No, digo, va a ser difícil que me escuches analizar esto, porque yo no... Primero que no vivo acá, segundo Sí. que no creo mucho en la actualidad. Me parece que uno de los peores problemas que se han instalado en la Argentina en los últimos años o décadas, y de los cuales los periodistas políticos son en parte o son muy fuertemente responsables, es esto de convencernos de que la política es eso que hacen los políticos. ¿Y O qué sea, es? no sé, eso ciertamente es otra cosa, no es si, como escuchaba recién, Dualde está armando una alianza con fulano para meterse contra Mengana, para pelear contra Perengano y así dar unas vueltas. Digo, en todo caso, esto que también escuchaba hace un momento, el hecho de que haya 10 millones de personas en la Argentina que no tienen agua potable, eso sí tiene mucho más que ver con la política y las formas de combatir eso serían lo que deberíamos pensar cuando pensamos en términos políticos. Pero toda esta cosita de qué dijo fulano, cómo se va a ¿Te pelear... parece chiquita? Me parece innecesaria, me parece que es lo que hace que sigamos en un país que no funciona. Me parece que llega o ha llegado hace mucho el momento de empezar a pensar en soluciones en serio, soluciones que van mucho más allá de la peleita entre políticos. Mira, ayer pasábamos un tape de Tato del año 90, Ajá. que hablaba de la inflación, el tema de la inflación. Y uno piensa que no evolucionamos nada, es decir, los problemas son siempre más o menos lo mismo. Sí. ¿Crees que discutimos viejo, discutimos para atrás y no hemos Bueno, resuelto? es lo que yo llamo el país calecita. ¿Viste? Damos la vuelta, damos la vuelta, damos la vuelta, estamos siempre aparentemente en el mismo lugar, solo que cada vez un poquito más abajo, daría la impresión, ¿no? Un poquito peor, o mucho peor si comparás cómo era la Argentina hace 40 o 50 años con lo que es la Argentina ahora. Todos los indicadores económicos, sociales y demás muestran un país infinitamente peor al de entonces. Decadencia se llama eso. Eso se llama decadencia, eso se llama fracaso. A mí me da mucha vergüenza, como argentino y parte de todo ese proceso, el fracaso que hemos sufrido como país es uno de los más estrepitosos en el mundo en el último medio siglo. Que decir, tenemos que empezar por tener claro eso y por lo tanto que para construir algo no podemos seguir con la chiquitez, con la cosita. Hay que realmente repensar el país, si no, no vamos a ninguna Pero parte. estamos todos como en una trampa en este momento, porque estamos mirando que la solución no va a llegar de... Viste que todos votamos un presidente como si fuese un dios, un salvador. Sí. Y son gente con las mismas miserias que puede tener cada uno, con defectos aún peores. ¿Dónde ves la salida? ¿Dónde está? No lo sé, si lo supiera. ¿Pero por dónde? ¿Por dónde empezar? Yo creo que para empezar por lo menos por tener claro que hay que empezar por alguna parte. Parece un juego de palabras, pero me parece que es un poquito más o un poquito menos que eso. Quiero decir, tener claro que hay que encontrar la instancia, el espacio, la forma de discutir en serio cómo hacemos para que la Argentina empiece a hacer algo. Da la sensación de que es, qué sé yo, no quiero caer en metáforas futboleras, pero como la selección, ¿viste? Ponen un técnico, Sí, a igual, ver si funciona, igual. vamos a ver, qué sé Un yo. ISPA. Y a ver, y en una de esas sale, ¿viste? Tenemos un poco de suerte. No, digo, tenemos que realmente, encontrar los espacios en los que se pueda pensar el país. Hay una cosa que a mí me resultó de algún modo alentadora en los últimos ¿Cuál? 3 o 4 ¿Esperanzadora? meses. Sí, alentadora, que es la forma en que se discutió el tema del aborto. Más allá de las posiciones de cada uno, la mía es clarísima, no estoy absolutamente a favor del aborto legal, libre, gratuito, etcétera, etcétera, pero más allá de las posiciones de cada uno, ¿cómo pudo haber una circulación de ideas, de opiniones, distintos espacios para que cada cual contara lo que piensa sobre cosas, para que algunos incluso cambiaran de idea, para que los alineamientos no fueran automáticos, sino que se discutiera cada uno de los problemas y se llegara a conclusiones? ¿Por qué no podemos intentar replicar esto con cosas quizás mucho más estructurales en la idea de país, digamos, no sé, qué tipo de economía queremos pensar, qué tipo de organizaciones sociales queremos El tener? proyecto de país, ¿no? Eso que llaman proyecto, Sí, de, proyecto país, de país. y que hace mucho que no discutimos. Pienso, vos fuiste partícipe de un momento muy, muy sensible, muy delicado del periodismo, donde refundaron el periodismo en una época, ¿no? Tan difícil por tu historia, por tu lucha, porque sos de una generación de periodistas que yo creo que marcaron un antes y un después. ¿Imaginabas esto que iba a pasar, todo lo que devino después? O sea, Devino después una redundancia, pero... todo lo que sucedió, pero no, pero no ¿Imaginabas entiendo bien. este país, digamos, imaginabas que la Argentina iba hacia acá?
¿Te imaginabas este presente No, por haciendo una supuesto que retrospectiva, no? No, por supuesto que no. Uno siempre quiere creer que las cosas van a ir de algún modo para mejor, ¿no? Y no es lo que tengo la sensación de que esté pasando, no. ¿Y cuál fue el hito en tu historia como periodista? Como periodista, Mm. no. La vuelta a la democracia, juicio a las juntas. No, en realidad yo me tuve que ir de acá en el 76 y volví en el 83, fines del 83, por ahí. En el 84 era un momento muy curioso de la Argentina, muy intenso, como enérgico, porque bueno, habíamos recuperado la democracia y teníamos esta idea de que la democracia en sí, esto que decía Alfonsín Claro, en ese momento, sí, con la está. democracia se come, se Se vive. educa, se Ajá. cura, etcétera, etcétera. Se iba a ¿no? encarrilar todo solo. Parecía, Sí. por lo menos que era una fuerza que iba a llevar las cosas hacia alguna parte. Tardamos un poco de tiempo en darnos cuenta de que era una condición absolutamente necesaria, pero para nada suficiente, ¿no? Pero ese año o año y pico en el que creímos en eso, yo creo que desde el 84 hasta Semana Santa del 87, básicamente, Claro. esos 3 años hasta que se consolidó la decepción, fueron intensos. A partir de ahí empezó decepción tras decepción. El menemismo, bueno, fue un gran momento de la decepción. Después, bueno, no voy a hacer una resumen Lerú de historia argentina reciente, pero no sé si hubo ¿Has votado por convicción algún candidato? Yo cuando era muy pendejo, creo que la primera vez que voté yo era fanático de Chacho Álvarez. Y yo pensé ¿sí? que era un tipo que iba a cambiar todo, ¿viste? Aparte de pendejo, las cosas que decía, desde el lugar que hablaba. Y fue el primer cachetazo, ¿no? De ahí en más no le creí mucho a ninguno. Pero, ¿crees que nos han traicionado mucho, que ya no creemos en alguien? ¿Creíste vos en alguien que te decepcionó, no? Capaz que no. No, yo nunca voté con mucho al menos peor, con sí. ningún entusiasmo a nadie, quiero decir, Triste es igual, ¿no? Sí, es muy triste. La única vez que voté, mira, una cosa casi ridícula, la única vez que voté con entusiasmo fue en esas primeras elecciones, que era diciembre o noviembre del 83, a un candidato a diputado que era, octubre, el 30 de octubre, ¿no? Del 83, si no recuerdo mal, que era Augusto Conte McDonald, que era un candidato que se presentaba como un defensor de los derechos humanos, cosa que ahora parece obvia, pero en ese momento no había tantos. Pero lo curioso es que él era el candidato de la democracia cristiana. Muchos nos inscribimos en las internas del Partido Demócrata Cristiano para votarlo a él, para que él fuera el candidato. Yo dije, bueno, yo lo puedo hacer tranquilo porque no soy ni cristiano ni muy demócrata. Y nos inscribimos en esas internas, lo votamos. Y lo curioso fue que él ganó las internas, fue el primer candidato, pero el segundo, el que venía detrás de él, era un candidato demócrata cristiano con todas las letras, una especie de defensor de las viejas tradiciones de la Iglesia Católica, estaba contra el divorcio, por supuesto contra el aborto, contra todo tipo de cosas, y entonces había que votarlo Augusto Conte, pero no tanto como para que entrara su segundo de la lista de diputados, con esta cosa de que aquí los diputados no se eligen, sino que son siempre sábanas. Entonces fue una votación rarísima en la que había que votar a alguien, pero no mucho, para no pasarse y votar al otro. Pero bueno, son tonterías. ¿Y tu relación con tus padres cómo es? ¿Cómo pueden ser las relaciones con sus padres? Viste que que cambió, el periodismo cambió. Muchos periodistas se transformaron en líderes de opinión, algunos casi en vedettes de la palabra, y se ha puesto en jaque y en duda el periodismo en los últimos, toda la vida en realidad, pero en estos últimos tiempos se ha tomado el periodismo como un bastión, es decir, estás de mi lado o estás del otro, el periodismo militante. ¿Cómo convivís con periodistas que opinan diferente y antes eran compañeros y estaba todo bien, y ahora parece ser que son de posiciones imposibles de juntar, ¿no? Es decir, no puedes hacer ni tomar un café con alguien que piensa distinto porque es como... No, yo puedo tomar un casi café imposible. con algunos con los que pensamos distinto porque nos importa poder seguir discutiendo. ¿Cómo con cuáles? ¿Cómo con cuáles? Con el Gordo de la Nata, por ejemplo, con Jorge. No, puedo tomar mucho más que un café, es muy amigo mío. ¿Que es tu amigo? Sí, claro, sí. Sí, de hecho, nos vemos con frecuencia y lo quiero mucho. Y además en algunas cosas pensamos distinto y en otras pensamos parecido, quiero decir, no habría en ese sentido un mayor problema, ¿no? ¿Con Ernesto Tenenbaum? Sí, también. Bueno, con todo ese sector que, por lo que vi,
que vienen afuera, del mismo lado, que claro. llaman Ajá. Corea del Centro. Sí. Yo estaba en general bastante, qué sé yo, no siempre de acuerdo, no me interesa estar de acuerdo, me interesa estar convencido de que trabajan con decencia. ¿Y crees que existe esto de Corea del Centro? Que a mí me parece espantoso. Es una tontería, pero bueno, se lo escuché mucho. A mí también en algún momento alguien trató de incluirme, yo dije, qué suerte que alguien se acuerde de mí. Un carajo. ¿Y qué lugar crees que está pasando en este momento la profesión del periodista? A mí me parece que está, según los lugares, yo digo, por distintas cosas veo mucho cómo está funcionando el periodismo en distintos países Países del de mundo. América Latina Sí. y ¿Y? España y Estados Unidos, por distintos trabajos y cuestiones. Lo que me parece es que es un gran momento gracias a la supuesta crisis del periodismo. Yo creo que no hay crisis del periodismo, lo que hay es una crisis de los grandes modelos periodísticos clásicos. Los diarios que eran los que marcaban todo el ritmo de la información durante todo el siglo XX y demás están en clara decadencia. Como todavía tienen cierto poder, nos han convencido de que su crisis es la crisis del periodismo. ¿Y qué cambió la manera? Me imagino que con Cambió las la redes forma sociales, técnica, ¿no? cambió el hecho de que las noticias se difundan Total. en la web y que entonces yo no tengo que leer todo lo que dice tal diario. Yo leo transversal. Yo, si me interesa un tema, lo voy mirando en distintos medios, me voy haciendo como mi propia idea del asunto. Antes uno era mucho más súbdito de lo que un medio te quería contar sobre el mundo, ¿no? Estamos hoy a 24 años de AMIA. En un ratito tenemos un informe buenísimo que lo quiero compartir con todos ustedes. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pensás en aquella tarde? Bueno, la recuerdo, pero también recuerdo eso, que han pasado 24 años y que este es el país en que las cosas no se resuelven, ¿no? Justamente por ser esa calecita. Esa calecita quiere decir que siempre seguimos también en este tipo de cuestiones, dando vueltas y más vueltas, sin que Sin nadie resolver esté nada, convencido sí. de Ajá. qué pasó. Ni entonces, bueno, qué sé yo, el caso Nisman, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando mataron a Nisman, ahora se dice que sí. Yo escribí ese mismo día una columna al diario El País en España, donde escribía diciendo que nunca lo íbamos a saber. Y me acuerdo que el jefe de Internacionales me dijo, pero ¿cómo? Sí, esto se va a ver. Y digo, mira, esto es la Argentina. Y es patético, quiero decir, hay muchos lugares donde las cosas se resuelven. Yo creo que la gran responsable de que estemos así es la justicia. Somos un país fuera de la ley. Un país que vive en la ilegalidad. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Al contrario. Muchas gracias por venir.